se están conectando. Bueno, recomendaciones muy rápido. Eh, la primera, Juicios Mediáticos, una serie documental en Netflix que está buenísima, la produce George Clooney, la dirige Tony Yacenda, que es el mismo director de American Vandal, y donde habla, entre otras cosas, de esos casos policiales, esos crímenes, esos acontecimientos muy importantes para la historia norteamericana que terminaron en juicios, pero que también fueron muy significativos para los medios, que tuvieron un tratamiento muy largo en los medios. Entonces de ahí se desprenden unas historias muy buenas que vale la pena buscar. Y la segunda recomendación es Mystify, el documental sobre la vida y muerte de Michael Hutchence, que me lo recomendó hace bastante tiempo ya el señor que voy a invitar a charlar en estos momentos. Así que ahí toqué algo que no tenía que tocar, di vuelta a la pantalla, pido disculpas. Ahí estoy buscando porque me había pedido solicitud y yo lo tenía por acá. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Esperando, porque el invitado es ni más ni menos que Hernán Cataño. Flojo invitado pegaste, me dicen acá en chiste, y sí, y ahí está. Hola Hernán, ¿cómo estás, ¿Qué haces, querido? Juan? ¿Cómo ¿Todo estás, bien? amigo? Bien, ¿me Bien, muy escuchás bien, por bien? suerte. Te escucho Bueno, para perfecto y no mí, veo esas rayas que hablaste, ¿eh? no, no, esas las tengo yo en la pantalla, nada más son mías, y por suerte me atraviesan a mí. A vos te veo intacto, así que está perfecto. ¿Cómo estamos? No, 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 te veo súper bien. Escúchame, estoy bárbaro, pero quiero que sepas que ya que dijiste el documental de las zapatillas de Jordan y el documental del Batimóvil, los dos me pegaste, pero en el medio del pecho. Ah, espectacular. No, después te voy a Ten- ten- pasar links para ir a buscarlos, todo lo ponemos acá en el feed. Para mí, Hernán, es un placer charlar con vos un rato. Es raro y me no, imagino para que mí es raro para también. vos también, porque no sé si alguna vez tuviste una charla netamente sobre documentales, pero creo que va a ser interesante porque armamos una lista y yo empecé a encontrar como muchos puntos en común entre tu carrera y esta lista de documentales. Ya lo vamos a ver, pero estaba hablando de Mystify. Y me acuerdo que cuando viniste de invitado la última vez a Basta, estabas así como copado porque lo acababas de ver y estabas interesado, además de una vida de Hutchins, que quizás conocías algunos datos, algunos otros que revelaba el documental y que traía a la historia un montón de situaciones que de alguna manera nos amigaban también con esa tragedia tan grande, ¿no? Con ese mito gigantesco que se hizo alrededor de la muerte y con ese triste accidente que tuvo en Copenhague una noche y que le generó como una especie de antes y un después en su personalidad y en su carrera y en lo que le quedó en esos últimos años de vida. Quiero preguntarte por ese docu primero, saber tu vínculo con la banda, si te gustaba In Excess o era algo más con Hutchins y bueno, empezar por ahí. Bueno, primero gracias por invitarme, Juan. Como te contesto que me preguntaste primero, no, no, nunca había obviamente hecho una charla de documentales, porque en realidad no hay mucho, vos porque sos un experto y está buenísimo que hagas esto que haces. Creo que todos los que te conocemos te agradecemos, decimos qué bueno que está. ¿Te acuerdas que cuando empezaste con la Gracias. columna, todo el mundo te decía qué bueno que haya una columna de documentales? Porque la obvia es la documental es la columna de las series, donde vos hablás y puede haber otros programas que hablan, pero documentales es algo que nos gusta a muchos, especialmente, bueno, de música ni hablar, de deporte, va, de Claro. todo hoy día. Ya es una industria enorme y no hay tanta información. Por ejemplo, vos esto que contás, ¿cómo me iba a enterar yo? Quizás andás a ver que hubiera un documental del Batimóvil, que ya te digo, tengo libros del Batimóvil, Ah, mira. y tengo libros de zapatillas, entonces sí que hay un documental de la Air Jordan, está buenísimo. Y bueno, y tu columna, la verdad que nos alegra a todos enterarnos de todas estas cosas y la información que das. Y bueno, ya para mí ahora es un placer tener esta charla con vos. Respecto de Mystify, sí, yo era como DJ, obviamente era gran fan a mitad de los ochentas, te diré año 84 más o menos, el segundo disco de In Excess sonaba muchísimo, ese que tenía de Original Sin, que era un super hit. Claro. Después sacaron varios discos, ya para el 88, digamos, ya estaba, digamos, Mystify y Need You Tonight, y un montón de canciones que sonaban muchísimo en todo el mundo. Cuando sacaron el tercer disco, ese que es blanco, no me acuerdo el nombre del disco, pero que fue cuando se hicieron súper famosos en Estados Unidos. Era una banda enorme, de esas que podía haber llegado a un nivel como YouTube, te quiero decir. Quizás un Sí, poquito menos, pero algo así tenía el potencial. Pero bueno, y a mí lo que más me pegó del documental, justamente, como decís vos, o sea, todos admiramos la música, o casi todos admiramos la música de Inexcess. Él era un fenómeno en el escenario, era de esos líderes de banda
que a mí lo que más me gusta es, vos sabés cómo es, especialmente en este mundo del show business, está el que quiere tratar y el que sin ningún esfuerzo anda caminando por ahí y hace que todas las luces lo apunten a Total. él y todas las miradas se las llevan. Como pasaba, yo que sé, con Jim Morrison, por ejemplo. Tipos que en inglés dicen effortless, así como que sin ningún esfuerzo, va tranquilo y él, y ese era Hutchins, además que cantaba bárbaro, pero yo nunca había conocido la historia de él y es muy fuerte todo lo que vos hoy lo contaste también en la radio, cómo él desde chiquito, sufriendo, tenía un hogar complicado. Cuando vos fíjate que el padre del amigo le dice, nunca estaba apurado por volver a su casa. Claro. Esas son frases muy fuertes, ¿no? Sí, vos sabés Eh, que hoy recordé, mencionando esa historia, también la historia de Kurt Cobain, que tiene un documental, Montage of Heck, muy interesante y que también tiene una muy triste desenlace, donde también aparecen unas imágenes de un Kurt Cobain chiquito como súper alegre y en fotos de cumpleaños, y cuando sus padres se separan y empieza como una vida muy tortuosa con el padrastro y todo, aparece el nene triste y lo que vino después, y esa obra corta, y me sorprendió esta cosa, ¿no? De qué importante como la contención familiar en esa primera etapa como para lo que venga después, sea lo que sea, en la carrera que sea. Mirá, ya no sé si nos vamos un momento, un rato No del pasa tema nada. documentales, pero vos que también sos padre, Sí, eso que nos han dicho siempre, y uno lo corrobora mucho ahora siendo padre, que es que lo que vos le das a los chicos de los 0 a los 12, 14 años es clave para la contención, para cómo se desarrollan después. De la misma forma que también es clave, me acuerdo la última vez que fui a Basta y hablábamos con Matías de música, decíamos, la música que te entra en esa época no se te va nunca más. Hay cosas total. que puedes escuchar a los 25 y a los 27 no, pero la que escuchaste a los 12, 14, 15 te va a acompañar toda tu vida. Bueno, evidentemente esa parte de la juventud, digamos, de la preadolescencia es importantísima y hay muchos denominadores comunes. Pasa también con Jim Morrison y pasa con Syd Barrett, historias personajes que ves que hay una parte de su talento extra o esa cosa increíble que tenían viene de sensaciones y emociones que han vivido cuando eran chicos. Y la otra cosa que obviamente que nos pasó a todos con Mystify es que a ninguno estaba, digamos, como que a nadie le cerraba esto de que el pibe se suicidó con esa Práctica sexual, práctica sexual. No es que era imposible, porque obviamente puede pasar, no, pero lógico. era raro y te dejaba un sabor raro, porque aparte vos decís, el pibe era otra clase de pibe, de persona. Y entonces, que haya sido aclarado eso, que algunos quizá no lo saben, es una tragedia. El pibe le pega una piña, cae en la calle, se golpea la cabeza y se hace un daño que lo que nadie sabe es si él se enteró de todo ese daño que tenía o él lo minimizó, pero la cosa es que tenía un daño muy serio tanto para su carrera y como para su persona. Es decir, y los que lo rodeaban dicen que de golpe empezó a cambiar mucho su personalidad Claro. y lo trajo a una depresión enorme porque no podía oler, no podía sentir el gusto. Y obviamente que probablemente a alguien tan sex symbol eso lo haya. Evidentemente los que son tan sex symbol también tienen como una cosa de ego, ¿no? Y Sí, sí. viste Igual que es increíble la sensualidad que derrocha Hutchins durante el documental o lo bien que lo tremendo. muestra su amigo y el director, porque toda la secuencia, no vamos a spoilear mucho porque hay gente que lo va a ir a ver a Netflix seguramente, Ah, pero dale. en el hilo narrativo aparecen las parejas, ¿no? De Hutchins y aparecen parejas que tienen como punto en común que cada uno duró algo así como 3 4 años y aparece la relación con Kylie Minogue, que viajan por el Expreso de Oriente, viajan en tren. Y yo me acuerdo que cuando vi esa secuencia sentía como que estaba metido en una película semierótica porque tenían una sensualidad Tremendo. y una sexualidad los dos que era tremenda. Tremendo y estuvo bueno que hayan permitido que eso salga, porque viste que vos, que sabés Total. mucho de documentales, muchas veces los management, los agentes, los publicistas te dicen, no, mira, esta parte de mi artista no la podés poner. Después vamos a hablar de otros temas parecidos en otros documentales que están Sí. muy buenos que hayan sido así. Pero, y otra cosa que me pareció muy entre cómica, digamos, de la parte que está con Kylie Minogue, es que en un momento ella estaba de gira por Japón y ellos se comunicaban por fax. En esa época, Total. imagínense, no había celular, no había nada. Y como ellos quizás algunos saben, otros no, de lo que te escuchan acá en Document Juanes, pero los artistas muy grandes como ellos, los muy famosos, cuando uno no se registran con su nombre, porque si no, siempre va a haber un montón de personas llamando por teléfono queriendo saber cuál es la habitación de tal o cual. Entonces, se ponen otros nombres. Entonces, ellos con otros nombres, los dos, se mandaban fax del hotel uno estaba en Australia y el otro estaba en Japón y se mandaban fax y los recepcionistas veían fax, que corazoncitos, dibujitos, cositas de recién enamorado, digamos.
y te da hasta mucha ternura decir, mirá cómo estos tipos, como dos megaestrellas del momento, ¿no? Porque en los 80 también Tremendo. Kylie Minogue, quizá que en Argentina no fue tan fuerte, pero vos vas a Inglaterra o Europa y Kylie Minogue era gigante. De hecho, el año pasado yo estuve en Glastonbury con Nick Warren y Cruz y unos amigos, y cuando tocó ella, que para nosotros no era algo de lo más importante que había en el festival, En el line-up. para la gente, claro, para la gente era importantísimo, y eran uno de los dos momentos más llenos fueron de Cure y Kylie Minogue, que acá siempre se la vio como un producto un poco más comercial, y afuera es muy, muy fuerte. O sea que me imagino que en ese momento la relación de ella con Michael Hutchins era como decir, los dos más hot del momento juntos, Tremendo. imagínate, ¿no? Sí, tremendo. Sí, además una niña. Me diste un pie con lo de los faxes y los nombres cambiados de los artistas de estas megaestrellas para contar una historia. Hace poco leí en un libro de los Ramones que el nombre en realidad surge a partir de que McCartney ponía Paul Ramón como nombre, como Mirá, así medio oculto en algunos hoteles, y como que Tommy, el baterista de Ramones, dijo, ah, si este se pone Ramone de apellido, nosotros podemos ser los Ramones. Y esto yo lo engancho directamente para pasar a otra banda, que son los Beatles. Y te quiero preguntar, antes de meternos en el documental en concreto, tu vínculo sí. con los Beatles, que todos creo que tenemos como, me acuerdo que en algún momento Matías, haciendo las 17, tenía una pregunta vinculada al Diego, a Maradona, y a la historia que cada uno tenía con Maradona. Y a veces la historia no tenía que ser en primera persona, podía ser lejana. Bueno, con los Beatles no es que tenemos historias de mano a mano, pero todos tenemos algo para contar sobre los Beatles. Quiero saber cuál es tu relación con eso. Bueno, mirá, yo nací en el 65, o sea que cuando tenía 4, 5, 6 años, los Beatles ya eran la banda más fuerte del mundo, la primer gran banda de pop rock. En realidad inventaron todo, o sea, es difícil calificarlos, ¿no? O sea, porque parece que cualquier calificativo les quedara chico. Pero me acuerdo que ahí en Caballito, donde yo vivía, en el Parque Rivadavia, sonaban los Beatles todo el tiempo, la gente los escuchaba un montón. Y en mi casa sonaba mucho, mis hermanas escuchaban todo el tiempo el álbum Blanco y Let It Be, y yo tenía un vecino en el edificio a donde iba a escuchar siempre música, y ellos tenían mucho más discos, tenían Revolver y ¿cómo se llama? El de tapa azul y roja, que los dos están mirando desde arriba, los cuatro están mirando desde arriba. Sí, sí, los que están en la terraza que son de los años, sí, total. Sí, bueno, por eso. Y ahí es como que era como casi parte de la banda sonora de todos los días escuchar los Beatles y escuchar distintas canciones y mirar la manzana esa dando vueltas en el tocadiscos. Ya te digo, era parte del soundtrack de los chicos que estábamos creciendo en esa época. O sea que los Beatles fue como la primera gran banda que uno conocía y que además tenía muchísimos discos. Pues después quizás yo escuchaba muchas otras cosas, pero de los Beatles había montones de álbumes, montones de canciones. Y sobre todo, una de las principales genialidades creo que tuvieron los Beatles es que hacían todas las canciones, eran como hits, ¿entendés? Entonces había muchísimas canciones para escuchar y todas muy pegadizas. Era y es y será una banda única, Y, imposible y, de igualar. y siempre pienso con los Beatles es que esta cosa de que tienen unos discos buenísimos y bastante discografía en muy poca cantidad de tiempo, y quizás, y esto me permite hablar del documental que quería charlar con vos, Claro, tiene te que iba a ver con decir una eso. decisión que toma la banda en un momento, que es dejar de girar. Eight Days a Week es un documental que dirigió Ron Howard, al cual vamos a mencionar en el próximo documental después, cuando sigamos charlando, donde cuenta algo que me gusta como recorte. Por lo general con los documentales hay que entender que a veces con estas megabandas o estas megapersonas hay que hacer un recorte. Asif Kapadia es un recorte de Maradona para contar la historia en Nápoli, y Howard con los Beatles tiene que hacer un recorte, tiene que agarrar un momento y agarra los años de gira donde iban a estadios, donde llegaron a Estados Unidos y tocaban esos estadios, pero con unos parlantitos que hacían ruido y la gente no escuchaba nada, más el ruido ensordecedor de los fans gritando, ni ellos escuchaban, se tenían que mirar para el conteo de Ringo. Pero me gustó mucho entender que hay un momento donde uno decide cortar una gira. Y vos con tu profesión, con tu laburo de tantos años, girar es algo como inherente, o sea, no hay manera de no pensar tu carrera con la gira. ¿En algún momento fantaseaste con la idea de decir, ok, corto con la gira o corto con los viajes y hago un parate más largo? Mira, me agarró justo ahora.
y lo estoy viviendo sin haberlo buscado, ¿no? Obviamente porque nadie pensó que esto que estamos viviendo ahora de esta cuarentena, ya que se está excediendo de la Sí. cuarentena, quiero decir, pero nadie se la esperaba, pero al final me terminé dando cuenta, o quizá para convencerme, yo siempre trato de ser optimista y buscar un lado bueno a las cosas, y al final decir, bueno, este es un buen momento para parar. Yo hacía 20 años que no paraba nada, o sea, lo máximo que podía irme 20 días de vacaciones y después es girar y girar y girar. Y lo tomo por ese lado, decir, mira, al final es como una especie no sé si decir año sabático, pero los meses que toquen o que sea, y aprovechando eso, y la verdad que está bueno. Y volviendo a los Beatles, yo creo que el documental ese está buenísimo porque primero me pasó algo interesante, que es que el otro día, en realidad, yo ya lo había visto hace un tiempo, y el otro día le pregunté a Jackie, mi mujer no lo había visto, y le dije, vamos a verlo. Porque en realidad vamos a ver el de nuevo de John Lennon y Yoko Ono, Sí, pero dije, pará, no podés ver esto si antes no viste Eight Days a Week, porque es claro, como para que entender la tenés que, etapa que para sigue. entender, claro. Y cuando vimos Eight Days a Week de vuelta, que ella no lo había visto, ella le parecía increíble decir, pero me decía, pero es como tan poco tiempo duró la carrera, es increíble justamente, y eso es lo bueno que se ve en el documental. Primero, los pocos tiempos que estuvieron de gira, o sea, pasaron de tocar en Liverpool a hacer una gira mundial increíble, pero a su vez ahí viene también engancha, porque viste, como decís vos, todos los documentales se enganchan con cosas de otro. Yo te iba a decir cuando hablamos de Michael Hutchins y Kylie Minogue, es una locura ese nivel de exposición donde vos no podés salir a la calle a nada. Bueno, lo de los Beatles probablemente haya sido algo, nunca haya vuelto a pasar algo así. Creo que ni con Michael Jackson ni con Michael Jordan. Y hoy, Nosotros, en un momento, perdón, decíamos algo sí, con Hutchins también, y marcaba bien Matías, que también vio Mystify, que decía, al principio Inexcess tuvo que laburar mucho, tuvo que girar mucho y tocar muchas ciudades en poco tiempo, como la necesidad del artista de meterle mucha, quizás más energía de la que tiene en el momento, como para ese arranque, como para ese disparador. sí, lo cual les sirve después porque cuando llegan a los escenarios ya grandes, ya tienen un montón de oficio encima. Lo mío pasó con los Beatles. Los Beatles tocaban en The Tavern, que era un sótano ahí en Liverpool, que está ahí, que para el que quiera ir, y tocaban todos los días tocaban, y de golpe un día explotaron, empezaron a viajar por el mundo y hacían montones de giras, montones de shows, pero como vos decís, primero era increíble la precariedad de esa época, ¿no? Tremendo. Porque si uno ve cuando tocan en ese estadio de fútbol, que vos ves los equipos, decís, eso no serviría ni para ahora tocar en la radio, en un estudio de radio no tocarías con eso. Un parlante Bose, de esos que todos tenemos ahora Bluetooth, suena más fuerte Es que lo que que usaban. Es era la increíble. propaladora, eran los que pasan con el auto vendiendo muebles o Claro, comprando no, cosas. el que ahora anuncia, claro, la voz de la cancha, la voz del estadio. Exactamente, y con eso sonaban, pero sin embargo a nadie le importó, pero te quiero decir, pero es interesante ver primero lo poco que duró esa carrera, esa parte de ellos de gira, y lo que, si se puede decir la palabra, lo que los quemó, les quemó la cabeza tanta tensión, y un día dijeron, yo no quiero hacer más esto, ¿por qué voy a seguir haciendo esto si no es lo que quiero? Y a su vez, otra cosa que se retrata muy bien en el documental, y no sé si vamos a hablar después o no, pero lo meto porque, como decís Dale, vos, los dale, vos documentales todo tranquilo. tiene que ver, con que me dio la misma sensación cuando vi de los Beastie Boys, que eran unos amigos que se fueron de joda, o sea, y en el momento hicieron una cosa increíble, obviamente más grande los Beatles, pero quiero decir, la sensación era lo mismo, ninguno se daba cuenta de lo que estaba generando, o sea, era decir, bueno, me voy con mis amigos, nos juntamos, era parte de un entretenimiento y de golpe, o sea, los Beatles cambiaron el mundo directamente, ¿no? Con todo lo que hicieron. Pero a su vez también, como viene ese otro lado, que uno normalmente no lo ve, uno piensa en las estrellas como que está todo buenísimo, y como Claro. estos pibes no podían hacer absolutamente nada, y un día dicen, bueno, listo, basta, hagamos música, pero no toquemos más, o sea, no salgamos más de gira porque es realmente nocivo. Creo que si hubieran seguido, hubieran terminado mal, o sea, creo que es muy respetable y muy admirable que chicos que realmente todavía eran jóvenes, si bien no tenían 18 años, ya, pero tampoco tenían 40, hayan tomado esa decisión tan madura de decir, bueno, esto no nos hace bien, no lo hacemos más, sigamos haciendo música y ahí está. Ron Howard, que es el director de Eight Days a Week, tiene una filmografía muy grande, tiene muchísimas películas de ficción, de hecho fue un actor de estos muy jóvenes, desde muy chico, triunfando, el codevila de ellos, le decían algunos a Ron Howard, pero también tiene otro documental que salió años después de Eight Days a Week, que a nosotros nos gustó mucho, y el día que Hernán vino a Basta y me pasó Mystify,
nosotros le mencionábamos que estábamos medio locos con uno que se acababa de estrenar, que era el documental sobre Pavarotti. Pavarotti también es un documental muy interesante para charlar con Hernán, porque claro, acá hay un montón de gente enganchándose, quizás mucho más cercana a Hernán o a lo que sea por la música electrónica, pero creo que podemos hablar de Pavarotti, porque al principio te decía, encontrar algunos puntos en común, y el primero que encontré es que Pavarotti vino 4 veces a la Argentina. La primera, en el 87, vino al Teatro Colón a participar de una ópera. Después, en el 91, vino a hacer un concierto en la 9 de julio, 200.000 personas ahí en la avenida 9 de julio gratuito. Después estuvo en el campo argentino de polo. Y después, en el 99, estuvo en la cancha de Boca. Salvo la avenida 9 de julio, que me imagino que la habrá circulado más de una vez yendo a Ezeiza y recorriendo distintos lugares y discotecas y demás. Creo que tenés una historia con cada uno de los lugares que mencioné. Con el Colón, con la cancha de Boca y con el campo argentino de polo. Y, y me parece increíble, y por este lado quería arrancar, Pavarotti no aparece el Colón en el documental, sí aparece en su biografía, le dedica 7 hojas al Teatro Colón en la biografía Pavarotti, habla de un teatro y de un escenario que todavía no lo puede entender. Y quiero preguntarte a vos, hiciste una serie de conciertos en el Teatro Colón, que quiero saber todo en realidad, quiero saber la gestación de esos shows y quiero saber ese minuto donde Hernán Cataño sale al escenario y se encuentra con un Teatro Colón. Bueno, es una historia larga, así que vamos a tratar de resumirla lo más posible. Cuando me preguntás cómo se gestó un poco a partir del 2014-2015 la música electrónica en Argentina estaba pasando por un muy mal momento de imagen. Había habido, después de la tragedia de Time Warp, a la gente le nombrabas la música electrónica, los DJs, las fiestas, las rave, cualquier cosa y todo era mala palabra. Y yo me había puesto, digamos, un poco molesto de que todo recaía sobre la música, cuando digamos, mi idea era que una cosa es la música y otra cosa es la sociedad y cómo actúa, ¿no? Sea desde el que organiza una fiesta hasta el que va a la fiesta y cómo se comporta. Que yo decía, es como que le echaran la culpa al fútbol sobre los barra bravas, o sea, no es Claro. así. Entonces, con Cruz, que gran amigo mío y promotor, empezamos a pensar qué podíamos hacer al respecto para dar vuelta un poco a esa imagen. Una de las cosas que se nos ocurrió charlando una vez es decir, deberíamos llevarla, ya que creemos los dos tan firmemente que esto no es un problema de la música, sino que es de la sociedad y cómo se comporta, no la Argentina, cualquiera, todo el mundo, y de todo, y en cualquier situación, en cualquier estilo. Entonces, tenemos que agarrar la música y sacarla de donde todos la miran de costado. Es decir, si todos piensan, no, porque las raves ahí, la gente está, esto, lo otro, bueno, ok, vamos a agarrar la música y vamos a llevarla al otro lado, en un lugar que sea respetado, donde nadie va a cuestionar digamos, el ambiente. Y de ahí fue la idea de un día soñando, dijimos, bueno, mira, si pudiéramos llegar al Teatro Colón. Yo vivía en Europa todavía, creo, ya estaba por volver acá. Y un día Cruz me dice, mirá, conseguí una reunión, parece que hay una posibilidad, y yo como te diría, o sea, ya esto lo dije, creo que me volví nadando desde Barcelona, porque obviamente que era una de esas oportunidades que no, que ni, o sea, no es que la soñaste, porque vos no soñás con algo así. Esto ya lo dije alguna vez, cuando era DJ más joven podía soñar de decir, por ejemplo, qué bueno sería hacer un día una fiesta en el Luna Park, y la hicimos, o alguna cosa así, pero el Colón se te escapa de cualquier sueño, ¿no? O sea, porque es como un chico que sueña jugar al fútbol, pero ya, jugar en el Barcelona Sí, sí, no, sería, no lo planifica jamás, no lo puede poner en su claro. planificación. Bueno, entonces para hacértelo corto, o sea, no fue fácil, fue todo un proceso, idas y vueltas, un par de veces se parecía que sí, después se cayó, había que convencer a mucha gente. Obviamente el Colón es el escenario más importante de la Argentina y uno de los más importantes del mundo, y no es que simplemente digo, buenas, soy Cataño, quiero... No, no es así. Había que hacer un proyecto, bueno, finalmente nos dieron el ok, estuvimos un año preparándolo porque nos parecía que primero que nos jugábamos la vida, o sea, era una oportunidad única y había que hacer algo realmente que sirviera para esto que te digo, para mostrar que la música electrónica no había ningún problema, que si podía haber algún problema tenía que ver con la sociedad. Y había que estar a la altura de semejante situación. Imagínate que, ya te digo, nosotros pensábamos íbamos a tener un show en el Colón. Tuvimos un año preparándolo con Oliverio y Bounder, que son mis coequippers, digamos, de música electrónica, y con Gerardo Gardelín, que era el director de la orquesta, que a su vez tenía que arreglar los temas. Para que alguien más o menos se imagine,
imagínense que un tema de una banda que lo tocan un bajista, un guitarrista y un baterista, 3 o 4 o 5 personas, acá lo van a interpretar 50 músicos, más nosotros, más músicos invitados. O sea que tenés que reescribir todo eso en partituras para todos los integrantes de la orquesta. Eso obviamente llevó un montón de trabajo, idas y vueltas, fue buenísimo, aprendimos muchísimo todos. Aprendieron, Gerardo aprendió de música electrónica, nosotros Claro. aprendimos de música clásica. Oliverio, cuya mamá había sido concertista de Colón y tocaba el piano, era como el nexo de los dos mundos, digamos. Yo esto lo conté alguna vez, a mí me da un poco de vergüenza cuando yo soy DJ, siempre lo dije, no soy músico, y me da un poco de vergüenza acercarme a un músico de la orquesta, decirle, che, mirá esto, me parece. Entonces, cuando pasaba esas cosas, lo mandaba Oliverio, digamos, era como un intermedio, porque él sabía un poco mejor. Era como una cuestión de respeto. Yo sé que, obviamente que, si bien yo o sea, estoy súper orgulloso de lo que es la música electrónica, pero estar en el Teatro Colón, obviamente que te sentís un poco disminuido, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, afortunadamente, ya te digo, hicimos toda la preparación, que fue muy larga. No tuvimos la cantidad de ensayos que queríamos, por ende llegamos al debut muy nerviosos todos, porque obviamente que para eso vos querés haber ensayado 40 veces y tuvimos solo 3 ensayos. Pero bueno, afortunadamente salió súper bien. Para aquel momento se habían vendido 4 shows, tuvimos que hacer después uno gratuito al aire libre para un montón de gente. Y fue obviamente el momento máximo de mi carrera, porque vuelvo a repetir, el Teatro Colón es algo único, que es irrepetible, ¿no? O sea, incluso podríamos volver a hacerlo alguna vez, pero en ese momento, y ya te digo, lo que nos jugábamos, yo sentía que tenía todos los DJs de Argentina y de la música electrónica, todos sobre mis espaldas, y bueno, si salía bien, pasaba lo que pasó, que todos hablaron bárbaro y después hasta me hicieron ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, pero si Tremendo. salía mal, me tenía que volver a vivir a Europa. Entonces, yo estaba muy contento porque la música electrónica, a la cual ya te digo yo con tanto alegría y cariño defendía, tenía una oportunidad enorme, pero bueno, ya te digo, había que jugar bien y ganar, y bueno, por suerte salió súper bien, y bueno, y ahí está. Pero Sí, eh, acá la gente está recontra contenta recordando aquellos shows en el Colón porque muchos tuvieron la posibilidad de estar ahí y lo están compartiendo. Y voy a volver a Pavarotti, ¿no? Para que no sea solo la excusa para mencionar el teatro, pero pisaste ese mismo escenario, el mismo escenario que lo tuvo ahí al tenor. sí, bueno, A mí es me lo único pareció, que puedo tener no, en cuenta a con mí me Pavarotti pareció es eso, pisé la cancha de Boca, pisé el Colón y pisé el campo de polo. Todo bueno, lo pero demás, pará, porque pisaste la cancha de Boca y el campo argentino de polo, el campo argentino de polo con unos shows hermosos que hiciste no hace tanto, aunque esta pandemia nos lleve a pensar parece, que hace un ¿viste? montón que estamos, no fue hace Parece que tanto fue hace un montón. Sí. el último show de Hernán ahí en el campo argentino de polo. Eh, con respecto a eso, quizás lo que te iba a preguntar, y lo íbamos a mencionar en algún momento con otros docus, era la cultura de trabajo que vos tenés y la forma de trabajo que vos tenés para armar tus shows. Entiendo que para el campo argentino de polo, por ejemplo, vos tenés ciertas necesidades, y cuando hablo de ciertas necesidades no me refiero a un camarín lleno de comidas y No. frutas, sino que tiene que ver mucho más con la gente y con cómo se disfruta esa fiesta, porque al fin y al cabo, si la gente lo disfruta más, vos también lo estás disfrutando mucho más. Entonces, quizás lo que te quería preguntar con respecto al campo argentino de polo es cuáles son esos puntos, el campo argentino de polo o cualquier otro show que vos des, pero cuáles son esos puntos que vos entendés que con eso las cosas van a andar bien, que van a estar bien. Mirá, eh, después del Colón, donde sirvió, digamos, como te dije, como para limpiar un poco la imagen o demostrar nuestro punto, que era decir, la música, no le echen la culpa a la música, no tiene nada que ver, bueno, ok. Pero después yo decía esto, ok, pero lo que yo hago todos los fines de semana en el mundo no es tocar con una sinfónica en un teatro, es poner música para que la gente baile. O sea, ahora quiero hacer esto al nivel que hicimos el Colón. Y de vuelta con Cruz, obviamente, la idea era decir, bueno, ok, ¿cómo podría ser una fiesta ideal? Todos siempre tenemos alguna queja de algo, ¿no? Vas a una fiesta y decís, no, había mucha cola para entrar, no, estaba muy incómodo, no se podía respirar, no, no se escuchaba bien, no, bueno, todos hemos pasado por esas experiencias. Yo me acuerdo que uno de los ejemplos que yo ponía es decir, no se puede hacer un día una fiesta electrónica que sea como cuando vas al Circo del Soleil. ¿Viste cuando vas al Circo del Soleil? Supongo que alguna vez fuiste. Sí, Está sí. todo perfecto, está buenísimo, pero está todo perfecto. Es cara la entrada, pero después entendés por qué te cobraron caro, porque cada centavo que pusiste te lo devuelven en servicio, calidad y un espectáculo artístico espectacular. Eh, bueno, ese fue el desafío. Tanto Cruz como otros shows que hago en la Argentina, en Córdoba, en Mendoza, empezamos a trabajar con gente que
tenía el énfasis en hacer un show increíble, no tanto, o sea, obviamente todos los productores son negocios, pero donde el principal leitmotiv es decir, vamos a una fiesta donde la gente diga fiesta, fiesta y no la podía creer, pero no la música, el lugar, el sonido, las luces, la puesta, todo. Entonces, bueno, el campo de polo era ideal porque es uno de los lugares más lindos al aire libre que hay en Buenos Aires. Es un lugar muy grande, entonces donde nosotros decíamos, bueno, ok, nosotros queremos que la gente esté cómoda. Bueno, entonces, si queremos 18.000 personas, bueno, tenemos que ir a un lugar donde entren 30.000 o 40.000 para que las 18.000 estén comodísimas. Si alguien quiere Claro. bailar a 5 metros del otro, puede, y si quiere estar bailando al lado del otro, puede. Bueno, un lugar donde llegás y hay agua de buena marca que te la regalan en la entrada, o sea, te la regalan, no te la dan, porque, o sea, vos pagaste por eso, pero te quiero decir, eh, hacer una fiesta donde uno se sienta realmente cómodo, la fiesta donde uno querría ir. Y afortunadamente, como yo acá tengo una muy buena cantidad de seguidores, se puede hacer, ¿no? O sea, no siempre es fácil producir ese tipo de shows porque obviamente tienen un costo altísimo. Los que estamos atrás del escenario, y vos seguramente también sabés que cuando vos decís, 18.000 en lugar donde entra 40.000, eso quiere decir que la fiesta te costó el doble de cara hacerla, ¿entendés? Y en vez de agua de la canilla te regalaban agua embotellada de primera marca, bueno, todo eso cuesta. Pero bueno, era la fiesta que queríamos hacer, la hicimos, salió buenísima y por suerte levantamos la vara para todos, ¿no? Porque en el fondo, ya te digo, esto no tiene nada que ver con... Yo siempre digo lo mismo, o sea, yo soy el que hace estas cosas quizás porque soy el más conocido o el que vende los tickets como para poder llevar adelante, pero la idea es elevar la vara para toda la escena, ¿no? Para todas las fiestas que haya en Argentina, de cualquier nivel, de cualquier estilo de música y de lo que sea, ¿no? De la misma forma que cuando vas al Circo de Soleil también te levantan la vara a vos y decís, bueno, yo la próxima vez también quiero tener los molinetes que tienen estos o la carpa con aire acondicionado. Sobre organizar un show, organizar una fiesta y que salga todo mal, hay un documental que quería traer a colación que se llama el Fire Festival, un documental que pueden encontrar en Netflix. No recuerdo ahora la traducción al español que tuvo una bajada como un poco más larga. El Fire Festival intentaba ser, primero ante todo, y el primer error, no para los que lo organizaban, sino para la gran masa, era que era un festival recontraelitista que intentaba hacer como una especie de fiesta en una isla privada para gente de muchísimo dinero, y donde habían trabajado muy bien, o por lo menos lo que vemos en el documental, el marketing de cómo vender esa fiesta, cómo comunicarla con supermodelos en la playa y la idea de vivir una experiencia a esa altura, de esa elite, de esa clase social como muy, muy alta. Pero bueno, sin spoilear, de todas maneras fue un caso muy, muy conocido. Salió todo mal y fue una gran estafa para un montón de gente, para poner el otro extremo, ¿no? Como la otra cara de la moneda de gente organizando algo que en algún momento imagino que en los primeros días habrá tenido buenas intenciones, pero se termina siendo una gran bola de algo inmanejable y termina convirtiéndose en lo que fue. Mira, yo creo que Fire, más allá de ese chiste que hacían todos, que Fire es de cómo se prendió fuego este chico que hizo el festival, yo creo que deja varias lecciones ahí, ¿no? Primero, como decís vos, hicieron todo absolutamente mal, ¿no? Pero hay algo que es muy, digamos, ¿cómo decir? No sé si la palabra es el leitmotiv, pero hay algo que es muy claro en ese festival desde que empieza la organización hasta que termina el desastre que termina. La música electrónica, y para cualquier que es verdadero fan de la música electrónica, tiene que ver con unidad en la pista, todo tipo de gente, todo tipo de público. Cuando empezó la música house a mediados de los 80 en Estados Unidos, los principales propulsores, productores, DJs y consumidores eran negros, gays y latinos. ¿Sí? O sea, eso te habla de que había una comunidad totalmente abierta en la pista. Después vino todo el malón digamos, del resto del mundo. Eh, entonces, la música electrónica siempre fue una comunidad totalmente abierta y estos querían hacer una fiesta totalmente elitista, ¿entendés? Y justamente cualquiera que entiende de festivales de música electrónica es totalmente en contra de eso. O sea que ya partían con un norte que estaba totalmente equivocado y ellos te lo vendían así justamente. Entonces, no, o sea, nunca podría uno decir que todos los que estafaron con ese festival se merecieran ser estafados porque uno no diría eso. Pero en el fondo puedes decir, pero no tenían ni idea de lo que se estaban metiendo, porque alguien que Claro. entiende nunca hubiera querido ir a ese festival, ¿entendés? Es como que si yo te planteara algo así a vos, ya de por sí, si sos un entendido, un poco, más o menos entendido de música electrónica, dirías, pero ¿cómo? ¿Cómo es esto? Si no es así, ¿entendés? No se trata de esto la música. La música electrónica se trata de una comunidad, sería como la versión del hipismo,
con otro estilo de música y 40 años después. Pero te quiero decir, esa cosa de comunidad, o sea, está mucho más cerca del concepto ir a Burning Man que ir a Fire, ¿entendés? Fire era Claro. todo lo contrario. Y es lo que también a veces nosotros los DJs denominamos, en Estados Unidos sobre todo, que es donde pasó todo esto, digamos, o sea, el epicentro del festival, el festival en una isla fuera de Estados Unidos, pero están lo que se llaman las discotecas, se llaman bottle service, que son esos lugares donde todo lo que hay en la pista son mesas con gente tomando champagne y nadie baila, y es horrible. Todos los Claro. DJs alguna vez hemos ido ahí, ¿entendés? Porque vas y ves que está todo el mundo vestido de blanco, tomando champagne, a nadie le importa la música, el DJ, y eso es todo lo contrario de lo que uno supuestamente empuja, ¿no? Entonces, este era el festival de eso y bueno, creo que en el fondo no está mal que haya terminado tan mal porque es como que creo que muchos habrán aprendido la lección. Ahí te perdí o Pavarotti, te congelaste. distintos puntos de las visitas de Pavarotti a Argentina y mencioné la cancha de Boca y mencioné que tenés una historia con la cancha de Boca que me gustaría charlar muy mínimamente, pero para traerte un dato también. eh, Cuando Pavarotti tocó, habrá sido un show muy interesante, pero vos fuiste a un acontecimiento a nivel mundial, te diría, muy importante, que fue la despedida de Maradona en el Sí, estadio de obvio. Boca, donde llevaste a un amigo, el señor Paul Oakenfold. Porque te cuento algo, el día ese era el día del primer Creamfields en Argentina. A eso quería Era, llegar no, para decirte que, ah, Hernán, el año que viene se cumplen 20 años de la primera Cleanfields en la Argentina. claro, esto fue en noviembre del 2001. 2001. Y Paul y yo, y bueno, y unos cuantos DJs más, tocábamos en ese festival. Y ya desde antes sabíamos que era la despedida de Diego y Paul nos había dicho que quería ir, obviamente. Yo me había encargado, cuando empecé a girar con Paul en el 98, me había encargado de hacerlo de Boca. Y él venía muy feliz, obviamente, y además él es muy futbolero. Todos los ingleses futboleros, por más que se hayan comido la mano de Dios, son muy fans de Maradona. O sea, la mayoría de los futbolistas, de los ingleses, aman el fútbol y obviamente que aman a Maradona, ya te digo, más allá de lo que lo hayan sufrido. Y Paul estaba como loco de ir a la cancha de Boca, ir a verlo, ir a ver la Bombonera y en un día como ese. Así que estuvimos ahí, hay un par de fotos dando vueltas. Me acuerdo que me encontré con Matías, estábamos nosotros en la platea y Matías está un poquito más abajo, adelante nuestro. Fue buenísimo porque me acuerdo que nos vimos ahí y como venía toda la comitiva de Creamfields y Paul era un número uno del mundo, entonces todos nos colamos en la combi de él, entonces entramos, a él le consiguieron todas esas cosas que nosotros en esa época no hubiéramos tenido, entonces tuvimos como un tratamiento así de reyes, entramos en una camioneta dentro de la cancha, nos llevaron, vimos todo, después nos sacaron, ¿verdad? Y ahí fuimos todos directo al primer Creamfield que fue en el hipódromo de San Isidro. Llovía un clima espantoso, pero bueno, era la primer gran fiesta Total. internacional, festival. Y no te olvides que en esa época, acá en Argentina no había tantos, no había, de hecho, no había tantos, no, electrónico no había ninguno, había habido Nada. antes, algunos años había habido algunas raves en Parque Sarmiento, pero no había ningún festival de ese tipo con tanto cantidad de DJs internacionales, estuvo Nick Warren, Way West, Underworld, y, y no había, yo que sé, un Lollapalooza, ¿entendés? Entonces, No, no, era una, de hecho también es el comienzo de la radio, esa primera Cleanfields, es como que vienen de la exactamente, mano, porque Metro en ese momento, creo que nace un poco antes, pero tenía ese vínculo con Martín Conta en su momento y era como el lanzamiento de las dos cosas juntas, ¿no? Como que crecieron exponencialmente en estos 20 años los dos exactamente. formatos Sí, esos. de hecho, tal cual. Y yo después de eso empecé el programa de radio también en Metro, el que hacía, yo vivía en Londres en esa época, pero esto creo que lo conté una vez en Basta. Mirá lo que también, hablando de la época, ¿no? Yo los lunes tenía que grabar en CD, lo grababa el programa, yo vivía en las afueras de Londres, tomarme un tren en Londres, llegar para que máximo el martes mandarlo por FedEx. Mirá vos. No había FedEx directo de Inglaterra a Buenos Aires. Entonces de Inglaterra iba a Estados Unidos a Argentina. Llegaba el jueves el programa Metro y después, no me acuerdo si el viernes o sábado, salía por la radio. 2 años después recién apareció el primer FTP. Entonces yo lo grababa y lo subía. Pero durante 2 años, todas las semanas, estuviese en la parte del mundo que estuviese, yo tenía que grabar el programa
que en esa época duraba 2 horas y yo hablaba todo el tiempo, ahora hablo un poco menos, y correr a alguna, yo a veces, por ejemplo, aterrizaba en Grecia y le tenía que decir, necesito que me digas dónde está la oficina de FedEx, porque yo mañana a tal hora tengo que llegar sí o sí antes de las 3 de la tarde, porque si no, no había programa. Era como una mochila pesada, pero bueno, uno lo piensa ahora y es Es muy, hermoso, pero eso, qué locura no pensar en las épocas sin WeTransfer, sin esas cosas. mira, otra cosa que me pasa eso viendo documentales de estos de bandas y de, Ujú. incluso me pasó ayer viendo el de Michael Jordan, hay cosas que uno ve que pasaban en las épocas que no lo podés creer. Así como decíamos lo del sonido de los Beatles, ¿entendés? O esto de que no había ni FTP, ni WeTransfer, ni nada. ¿Me puedo saltear documentales o no? ¿O hay que ir en orden? Sí, iba a meterme en uno muy puntual con respecto a esto que estamos charlando, pero No, no, termina. dale, seguí total lo que No, te puedo decir, te lo puedo decir después. hay, hay un documental que con Hernán decidimos meter en esta charla, que le quedan unos minutos y le agradecemos a toda la gente que se está sumando, que es un documental que uno dice, bueno, tendrá algunos ¿Ya puntos en terminamos? común. Yo por mí sigo hasta mañana, No, pero sigamos. aprendí el martes pasado con Matías que se me cortó a la hora, yo no sabía que se cortaba a la hora, y mucha gente así como escandalosamente me marcó eso. De última nos volvemos a conectar. Dale. Pero, y guardamos este vivo para que lo puedan ver al que se quiera conectar más tarde o quiera reverlo. Hablábamos de estos cambios de formato, hablábamos de la tecnología metida en la música, y hay un documental que se llama All Things Must Pass, como el tema de Harrison, que cuenta la historia de Tower Records, una disquería que para los que vivimos en Argentina la conocimos como una megatienda con dos sucursales, una recuerdo en Santa Fe y Riobamba, otra en Cabildo y Juramento. Era como una cosa muy distinta a lo que conocíamos como disquería grande hasta ese momento. Ya incluía escaleras mecánicas, revistas extranjeras. Había como una cosa que yo me acuerdo de ser chico y fascinarme con ese lugar, pero claro, los inicios de Tower Records son otra cosa, es esto que hablamos antes, este hipismo, esta comunidad juntándose en San Francisco, en California, y encontrando un lugar para tener donde escuchar esa música y donde empezar un proyecto que empezó chiquito, terminó gigante, y también terminó gigante y con ciertos puntos medio tristes por los cambios de formato. Aparece en un momento su creador diciendo, y yo no creo que la gente se vaya a esto del MP3, dice, si a la gente le gusta juntar los discos y tener sus Tal cual. colecciones, y termina en este formato. Entonces, me parece buenísimo traer también All Things Must Pass, este documental de Tower Records, para esta charla que estamos teniendo sobre la tecnología y los cambios en estos últimos 20, 30 años. Gran documental, a mí me encantó. Quería agregarte que Tower también tenía uno en Florida y había Es otro, verdad. uno en Florida, escalera de mecánica para abajo. Florida creo que casi cerca de Paraguay, por ahí. Ujú. Y después había otro antes del grande, en Cabildo Juramento había uno gigante que se hizo en la Galería Churba, que era donde yo tenía una disquería en los años 90 y donde estaba Downtown Records, que era una de las mejores disquerías de Argentina, del chaqueño Miguel Lali, que era un DJ de esa época. Tiraron abajo la galería entera y armaron un Tower Record gigante. Mira, Y no antes de eso en sabía eso. Belgrano había otro en Federico Lacroze y no me acuerdo cuál otra calle. Pero lo que es interesante, eso fue el capítulo argentino que duró muy poco, porque acá justo entre crisis y crisis, son cosas que pasan entre una crisis y la otra. A Total. veces suceden cosas, pero después te agarra otra crisis y te hunde. Pero Tower es increíble la historia. Raz, que se llamaba el creador, el dueño, el papá tenía una farmacia al lado de un teatro en Sacramento que se llamaba Tower Theater. Y en la farmacia vendían, obviamente, la farmacia de Estados Unidos, supongo que muchos saben, pero algunos no venden solo remedios, venden muchas cosas. Hay una parte de remedios, pero le dicen farmacia, por ejemplo, no sé, al Walgreens, al CVS, que podés también comprar de todo. Bueno, y él empezó a vender discos ahí y después terminó casi tomando el local de él, el de al lado del padre de la farmacia, cerraron la farmacia y más Tower, y después se expandió por todo el mundo, desde Estados Unidos, digamos, primero en California, después a Nueva York, después a Londres, Va a Japón, llegar a Japón. Argentina. Claro, en Japón yo he ido 1000 veces, hay en Shibuya uno de los locales tremendos. Y es uno de los pocos que no fundió, ¿por qué? Porque los japoneses en un momento se despegan de Tower Records, de Tower Records, digamos, la de Estados Unidos, y cualquiera que haya ido a Japón sabe
que los japoneses son muy meticulosos. O sea, por más que vos digas, al vinilo no se vende más, no le importa nada, vos podés poner un negocio de vinilos hoy y otro de CDs y otro de minidisc y vas a tener clientela, porque los japoneses son muy fanáticos y si sale un disco nuevo de una banda que les gusta, lo van a comprar en vinilo, en CD, en minidisc y en el formato que haya. Entonces, es uno de los pocos que siguió en pie y funcionando. Pero, por ejemplo, el de Londres quedaba en Piccadilly Circus, una ubicación, o sea, imposible más central que eso. Más que Piccadilly, Claro, enfrente claro. cruzabas la calle y estaba Tower Records. Y eso que competía en Londres siempre habían tenido dos disquerías, dos mega disquerías enormes, que eran HMV y Virgin, que eran muy, muy fuertes. Sin embargo, Tower estaba plantada ahí. Pero como decís vos, la historia es buenísima, es muy linda para que la vean, para cualquier amante de la música, porque también era como un club de amigos que iban todos a, lo dicen los empleados, o sea, a veces se pasaban todos, incluyendo el dueño, toda la noche de joda, pero al día siguiente estaban todos ahí atendiendo los discos, vendiendo discos, y lamentablemente fue víctima de eso, de que un día el vinilo pasó al CD. Yo me acuerdo de ir mucho también al local en Nueva York, que quedaba en Broadway y la 4, que también era enorme, con escaleras mecánicas, como decís vos, y hacían lanzamiento de discos, y era una cosa increíble. Pero bueno, un día para el otro, el vinilo pasó al CD y después apareció Napster y los mató a todos. Una pena, porque es algo que, digamos, es muy difícil sostener grandes disquerías. A ver, de las pocas que quedan ahora, mega disquerías, porque disquerías hay muchas ahora, sobre todo porque en estos últimos 5 o 7 años el vinilo ha vuelto mucho como hobby en muchos lados. Pero, por ejemplo, Amoeba, que es la disquería que sigue siendo gigante en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Y de California, San en San Francisco en esos Francisco, dos. eh, sí, 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 pero ahora, por ejemplo, el más grande que tenía ahí en Sunset Boulevard lo cerraron, porque con el coronavirus y eso, tenían Sí, planeado sí, sí. mudarse, pero directamente lo tuvieron que cerrar. Y es como te enterás, como que cuando te enterás que cierra uno de esos viejos teatros o de esos viejos lugares de show, de conciertos, que decís, qué pena, porque son casi museos, ¿no? Pero bueno, Claro. también como decía Prince, Sign of the Times, o sea, o diría uno de acá, si no, a llorar a la iglesia, cambió el formato, pero el documental está buenísimo, súper recomendable. Pero vos sos un poco japonés en ese sentido, porque trabajás en estos momentos con formatos digitales, con tu bandejas, pero veo atrás tuyo una enorme colección. Te quiero preguntar mínimamente por eso, por distintas etapas de tu vida en el cual decidiste comprar estos discos y armar estas colecciones y llegar a esta discoteca. ¿Tenías esos momentos, como cuenta el documental de Tower Records, a lo Elton John, de llevarse pilas, de gastarse un sueldo de Sí, boliche? De noches de laburo en esos discos. mira Juan, yo te voy a decir una cosa, cualquier fan de la DJ, fan de la música, que trabaja de esto, hasta que no tenés hijos, toda la plata que te ganás, la gastás en discos. Después empezás a tener otras responsabilidades y tenés que empezar a ahorrar en otras cosas. Claro, Pero conozco muchos, muchísimos, empezando por Javier Zucker, gran amigo tuyo, que habrá tremendo. ido a la casa y tiene muchísimos más discos que yo. Yo tengo muchos, pero él tiene muchísimos. Y nosotros a nuestro nivel, porque lo que está bueno, que lo dijiste recién, a Elton John le abrían Tower Records para él, Para él que solo. está muy bueno el documental. Bueno, a nosotros, humildemente, las disquerías para DJs abrían para nosotros los días de semana a la noche. Los discos llegaban eran todos discos importados, ¿no? Llegaba el camión con todos los discos a las 2 3 de la mañana y íbamos todos los DJs con Javier, con Alfonsín, con todos los DJs de esa época. eh, Íbamos a la disquería y nos atendíamos, digamos, al grupo de DJs de Elite, que podíamos ser en esa época 10 o 12, nos atendían a las 2 3 de la mañana, puede ser había dos disquerías muy importantes entre los 80s y los 90s. Una se llamaba Big Bear, que quedaba enfrente de la embajada de Israel que volaron en el año Mira, 91, creo que fue. sí. Y la otra se llamaba Shopping Haven y quedaba en la Galería Jardín. Y íbamos ahí los martes a las 2 3 de la mañana, íbamos a comer, nos juntábamos. En esa época, imagínate, todos solteros, nadie tenía, ni novia teníamos. O sea, entonces era una vida, La estábamos de relación era con vacaciones los todo el tiempo. discos. Era Claro, como, te exactamente. invito Era, a mi era, casa. era escuchar música toda la semana y el fin de semana poner música. O sea, era una vida como la de los Beastie Boys, que estaban todo el tiempo pensando en cómo divertirse, yo qué sé. Y bueno, entonces íbamos a comer pizza a algún lado por ahí por el centro y de ahí nos íbamos para Shoppinghaven o para Big Bear a comprar discos. A esta Big Bear a veces, que ya te digo, la de la embajada, a veces el domingo de la noche salíamos de las matines donde poníamos música y nos íbamos ahí a las 4 o 5 de la mañana a hacer la cola porque a las 9 abría y si no estabas primero, segundo, tercero, no comprabas nada porque no llegaban tantos discos al Claro, país no en esa venían época. tantas copias.
y costaban $18 cada tema, cada canción que ponías 18, 18, 18, y querías poner música nueva todo el tiempo, entonces toda la plata que tenías te la gastabas en discos, pero bueno, también fue un poco la ruina. Yo tuve una disquería con algunos amigos y nos fundimos horriblemente por eso, porque, o sea, a su vez como DJ venían los amigos y había discos nuevos, bueno, llévalo, después me lo pagás, después me lo pagaron, nunca me pagaron nada y me recontrafundí. Pero te quiero decir, el espíritu del DJ es dame todo lo que sea, después veo cómo lo pago, pero no, no querés dejar pasar ni un disco. Y un dato de All Things Must Pass para cerrar este tema es que el director es Colin Hanks, el hijo de Tom Hanks, que no sé qué Mirá. vínculo tenía con la música, pero sí con esta historia, y termina siendo el director y es su ópera prima dentro del mundo documental, así que está muy bien. Durante toda esta charla giramos también y tocamos de ahí de rebote que viviste en otras ciudades, en otros países. Y hay dos documentales que traigo para cerrar esta charla, que espero se repita en algún otro momento, Cuando que quieras. tienen que ver con los lugares que yo sé donde vos viviste, pero quizás viviste en más lugares. Uno es Londres, que lo mencionaste, y el otro es Sí, Barcelona. sí, Dos ciudades muy hermosas, con muchísima música y que tenés mucho para contar. En el caso de Londres, traigo Amy, el documental de Asif Kapadia sobre Amy Winehouse. Yo conocí Londres recién el año pasado, tuve la posibilidad de mirá. viajar con mi mujer y mi hijo y recorrer esos lugares me pareció alucinante, sobre todo porque siempre te hablan, ¿no? de la música que se respira en esa ciudad. Y recuerdo haber ido a Camden Town y ver la estatua de Amy. Es un documental que a mí me gusta mucho, lo charlé con Matías también el martes pasado. Quiero saber a vos qué te pasó con Amy y con Amy en Londres también, ¿no? Con esta figura que no tiene tantos años dentro de, digo, la historia de la música inglesa es tan rica y tiene tantos años, que pensar en Amy, que tuvo pocos años de carrera y que tristemente falleció no hace tanto, uno pensaría que no va a estar impregnado en tantos lugares, pero cuando fui a Londres descubrí que está en todos lados Amy Winehouse. Mirá, sí, yo viví en Londres entre el 2000 y el 2005 y justamente en ese momento era el momento de Amy Winehouse que pasó, digamos, de la chica underground a ser la superestrella. Yo creo que hay dos factores, el documental súper recomendable. Sí, Primero, para mí, si vos me preguntás, cantantes femeninas, después de ese no hubo ninguna de ese nivel. O sea, para mí, y esto lo digo muy a título personal, pero lo he hablado con mucha gente amante de la música y coincide, lamentablemente, toda la mejor música de cualquier estilo se hizo del año 2000 para atrás. Del año 2000 para acá, es decir, estos últimos 20 años, hay cosas buenas, hay cosas muy buenas, pero muchas son como otras versiones de algo que ya se hizo, no, o está algo bueno, pero no al nivel. Bueno, Amy Winehouse estaba al nivel total, podía haber sido una mega estrella, por lo menos en mi opinión y en la de muchos otros. Eh, Eso para mí la estatura. Y después lo que es una tragedia increíble, y que con esto te engancho ya que no hay más tiempo para hablar también del documental de Avicii, es qué increíble es a eso iba. cómo pueden dejar a esa gente sola. Los dos eran jóvenes, mega talentosos, totalmente súper exitosos, pero con unas debilidades tremendas y unas adicciones tremendas, y a los dos los dejan solos y los dos se suicidan. Por decís, ¿cómo? Si vos ves el documental de Amy Winehouse, decís, ¿cómo en ese estado? Primero, bueno, toda la familia, todo su entorno parecía que la empujaba en vez de, en Sí, vez sí, su padre de cuidarla, ¿no? es un desastre al lado, atenta contra la vida de su hija. Pasa lo mismo, y pasa lo mismo con Avicii. Si vos ves todo el documental de Avicii, no hay nadie de los que lo rodean que realmente le lleve cariño. O sea, los amigos querían estar de joda y tomar cerveza en avión privado y el manager quería facturar. Pero no hay una madre, una novia, un hermano, alguien que realmente lo quiera. Y el de Amy directamente, el padre debería estar preso. Y eso se junta un poco con una cosa que digo muchas veces, es que cuando me dicen a veces, ¿qué tuviste vos en tu carrera que tantos años y te fue bien? Yo siempre digo, más allá de obviamente de lo básico, lo obvio, ¿no? Que sería tener cierto talento, esforzarse, tener un poco de suerte, una vez que tenés éxito, más vale que estés bien rodeado, porque si no es dificilísimo. Yo tuve mucha gente que me cuidó y que me quiere, mi familia o mis amigos, y es lo que ellos dos no tuvieron, y creo que es la lección. Yo siempre digo, el documental de Avicii lo deberían dar en el colegio, a chicos, a cualquier chico de, no sé, de 14, 15 años, para que veas cómo podés tener éxito increíble, dinero, fortuna, ganaba como 70 millones de dólares por año, como un futbolista increíble, y sin embargo estar solo, triste, amargado y terminar
deprimido y como terminó, es un muy buen ejemplo para todos los que a veces creen que estos pibes, no, mirá, qué bueno ser Avicii. No, no te creas que está bueno, no está tan bueno ser Avicii si no estás bien rodeado, ¿no? Y lo mismo pasa con Amy. Creo que el denominador común de los dos es ese. Súper artistas jóvenes, poco tiempo de carrera y terminan mal por no tener nadie que los cuide. Tremendo todo lo que charlamos y me queda mucha cosa afuera. No sé si vamos a repetir y vamos a hacer otra, pero me Lo quedó que la etapa quieras, Barcelona, porque la etapa Barcelona incluye el fútbol y incluye el Barcelona Fútbol obvio. Club, donde, Y donde Pep, ahí tuviste una platea y donde fuiste a ver muchos años al equipo de Pep, a ese equipo de Messi, de Xavi, de Iniesta, y me parece alucinante. Y hay un documental que se llama Take the Ball, Pass the Ball, que podemos charlar espectacular. largo y tendido. Y no me gustó Eh, nada el de ahora, ¿eh? El a mí Match Day no me tampoco. gustó. A mí Qué tampoco. bueno, qué bueno, qué bueno que lo digas vos, porque yo no soy experto en No, documentales, no, pero que lo yo digas vos. lo dije al aire, la verdad que Match Day no me pareció para nada. Y obviamente nos quedan varios temas, nos queda The Last Dance, que es la serie documental del momento y que la tiene Hernán. Y también lo había mandado a hacer tarea con respecto a los Beastie Boys. Algo mencionamos de Beastie Boys Story, pero me pareció hermoso esta cosa de la cofradía, ¿no? Los amigos entendiendo Es, que es, tenían que divertirse, tenían que disfrutar de eso. En un momento casi se pegan un palo por la broma misma, o sea, la broma que ellos, de lo que se reían, terminaron siendo ellos esa broma, pero está pero bueno después porque como crecen, ahí aprenden un montón, ¿viste? Nadie hizo siempre todo bien, o sea, todos claro, hemos hecho. Entonces, para mí está buenísimo esa parte. ¿Viste lo que yo te decía? Como los Beatles, los dos que arrancaron así, como siendo los amigos, vamos a divertirnos, estaban ellos tres con la chica, después sale, después viene, pero toda esa parte me parece que es el mejor aprendizaje de la historia de los Beastie Boys, ¿no? es hermoso. Hernán, yo te quiero Bueno, agradecer. guarda una lista y para la próxima. Para mí fue alucinante, Hernán, charlar con vos este tiempo. Hay una línea en común con los invitados que se van a sumar, que se sumaron ya a los vivos de Document Juanes y los que vienen para adelante, que todos han sido muy generosos conmigo a lo largo de estos años. Vos sos uno de ellos, siempre tuviste Muchas lo gracias. mejor. Para mí, tenerte acá charlando este rato de algo que por lo general no suele ser un tema para muchos, que son los documentales, pero sé que vos con tantos años de gira, tantos viajes, tantos aviones, tantos aeropuertos, tantos hoteles, aparece ahí una compu, una tablet, unos auriculares y la posibilidad de consumir este y otros formatos. Así que me encantó porque fuimos para todos lados y seguramente a lo largo de todo este tiempo que sigan durando estos vivos podremos hacer algo y seguir charlando. Bueno, buenísimo, Juan, te agradezco un montón. Ya sabes, cuando quieras, yo feliz. Sabes que el único problema que tengo es que hablo mucho, entonces te No, acaparo yo de la no hora que paro. hay. Mi mujer siempre me dice, deja hablar a los demás. Pero, pero es así, tal cual. Los documentales, especialmente los que amamos, ya dije, lo primero que me viene a la mente obviamente es música, pero después terminas viendo documentales de lo que sea, ¿entendés? Lo que se aprende con esos documentales. El otro día hablábamos con vos del documental de la guerra de Vietnam, por ejemplo, también. Yo no tenía mucha idea, más allá de lo básico, y aprendí muchísimo de eso, y bueno, y de tantos otros documentales. Por ejemplo, yo de los Beastie Boys tampoco sabía tanto la historia, lo vi porque vos me No, dijiste que lo claro. vea, y me enganché. Bueno, y ni hablar del de Michael Jordan. Yo no soy fan del básquet, obviamente sabía quién era, y tenía muchas zapatillas de Michael Jordan porque me gustaban las zapatillas. Pero ahora decir, quiero tener una foto de Michael Jordan en mi casa, ¿entendés? Entonces, Bueno, para repasar, hoy con Hernán, para el que se haya sumado ahora, pero lo puede buscar en el vivo anterior, hablamos de Mystify, el documental de Michael Hutchins, hablamos de Pavarotti, hablamos de 8 Days a Week, los años de gira de los Beatles, los dos, dirección de Ron Howard, hablamos de All Things Must Pass, el documental de Tower Records, hablamos un poquito de Avicii, hablamos un poquito de Amy, mínimo de Take the Ball, Pass the Ball, no llegamos, Fire Festival, sobre este festival que no fue, y hablamos, creo que de algo más que ahora no lo estoy repasando, pero lo tengo por acá. Me quedó como una duda, yo sé que sos muy fan de Japón. ¿Viste el documental Hiro sueña con sushi? sí, sí, Ah, ok, lo vi bueno. y fui a Ah, comer bueno, ahí, mirá que tendremos pero, historia. pero tengo un tip muy bueno para los que son fans de Japón y del sushi. El hijo de Hiro, Hiro es el restaurante por excelencia, pero es muy complicado conseguir mesa. El hijo tiene un restaurante que es mucho fácil conseguir mesa, cuesta 10 veces menos y se come el 90% de bien, o sea que realmente vale la pena.
Bueno, me había quedado esa Pero sí, duda sí, si sí. habías visto Hiro porque sé que sos muy fan de Japón y es un documental hermoso con una poesía visual Sí, sí, sí. No, no, increíble. Japón es, sí, es tremendo, tremendo. Bueno, esto se va a convertir en otra charla muy pronto. Hernán, mil gracias. Te Me dejo ir encantaría. a Bueno, comer con la familia. Un beso grande a todos ahí no, y, tranquilo. y Agradecerle muchas a gracias todos a... los que, agradezcámosle a todos los chicos que estuvieron acá pendiendo. Yo, a mí no me da la cabeza para hablar con vos y a su vez leer, pero bueno, después No, los miro, bueno, hubo la muy cosa buena que. onda, mucha gente recordando distintos momentos de tu carrera. Obviamente no pudimos hacer una serie de preguntas y respuestas, pero porque nos colgamos charlando, pero agradecemos mucho, mucho a todos los que se sumaron. Te agradezco infinitamente, te mando un gran abrazo. Un abrazo, Juan. Gracias Nos a vemos. todos, a la familia y a los chicos. Adiós.